Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer programa del 2024. Hoy, primer día que lo vamos a hacer en miércoles, vamos por una ocasión muy especial, pero miércoles 3 de diciembre, 5 de la tarde en punto hora de la Ciudad de México, y yo feliz, más que contento de tener a esta bella dama a mi lado, ¿no? Pero además de ser bella, inteligente, gran amiga, gran ser humano y bueno, promotora de esta ¿cómo se llama tu promotoría? KPB Acumulación Inteligente. KPB. Ok. ¿Y qué más preámbulo para Kitsia Paredes? Hola Kitsia, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿tú? Que también, con mucho gusto de estar aquí. Yo también, ya teníamos muchas ganas desde hace La un verdad rato. que sí, déjenme confesar algo. Ya habíamos hecho un programa anteriormente, a mediados del año pasado, que fue un éxito súper padre, y después esa plática se dio un poquito en Guadalajara, ¿no? Sí, La convención de agentes, y se nos borró. nos la borraron. Nos la borraron, entonces Pues que no dijimos, vuelva a no, pasar. vamos a hacer otra, y qué mejor que hoy nuevamente para estrenar este año, ¿no? En este año nuevo, pues tenerte a ti como invitada de honor, reinaugurando ya con este 2024 y con un super tema, ¿no? El mindset de crecimiento. Y bueno, dos preguntas obligadas primero. Ya sabemos que te conocemos, ya hay gente que te conoce ya, pero la pregunta obligada en reencuadrándote, ¿quién es Kitsia Paredes? Siempre esa es la más difícil. Pues creo que es una mujer emprendedora que es apasionadísima por el crecimiento personal. Eso es lo que encontré que fue mi pasión. Y digo, al final, en el tema de los seguros pude realmente explotarlo y ponerlo en práctica. Y la verdad es que lo que sí te quería decir es que la diferencia del primer programa que hicimos fue que yo estaba tratando de entender todos esos conceptos que a mí me habían abierto como por completo la mente, ¿no? Este rollo de tener una mentalidad de crecimiento versus una mentalidad fija. Y ahí para mí era todavía como un abrí los ojos y ahora tengo que aplicarlo. O sea, me estoy dando cuenta de cosas que no me había dado cuenta y que hoy es el momento de ver si realmente, ¿no?, es la teoría o realmente te ayuda a la vida, ¿no? Y tener hoy el programa contigo es que fue literalmente a principio de año el otro. Sí, sí, sí. Hoy te puedo decir que completamente aplicado y sí definitivamente cambió por completo mi desempeño y la manera en la que veo la vida hoy, ¿no? Entonces ahora sí ya es aplicado. Entonces yo creo que ya tiene un plus a cuando lo platicamos en esos inicios, ¿no? Y algo, Kitsia, que me llama muchísimo la atención es que realmente basados en esa congruencia, tanto de tu parte como yo también me siento de nuestra parte, porque posteriormente al programa pasaron algunos meses, ¿no? Cuando te invitan a Guadalajara, y fue cuando, oye, el programa, ¿te acuerdas? Para podérselo mostrar. Lo busqué, no estaba, y yo también le busqué, dije, no está, ¿no? Y lejos de entrar en una situación de caótica y crisis, no está, y ahora cómo me lo borraron. O sea, sí, la primera de decir, pinche fake, porque no lo borraron, ¿no? Pero a la vez fue yo me sentí Todo así, pasa por flow, algo. ¿no? Flow, o sea, fluye sobre las cosas, algo tiene una razón de ser, y la razón de ser fue precisamente eso, o sea, abrir ese espectro en el cual hiciste después una presentación en Guadalajara, la veniste a hacer aquí a Santa Fe, y lo mejor del mundo es que precisamente dices, un año casi después, realmente sí, sí se puede, o Sí, sea, y ahora sí sí lo ya empiezas a puedo implementar, hablar más de y la entonces práctica. viene toda esta ya de la teoría ahora a la práctica, ¿no? Y bueno, mindset, hoy considero que estamos hablando muchas terminologías que quizás se ponen de moda, ¿no? Alguien las dijo y entonces sí, por ahí agarro. Y sobre todo fin de año, en donde vienes, pues en un mes o un cierre de ciclo, buscando la forma de cerrar bien, de aspirar al siguiente año. Entonces viene mucho el trabajo del mindfulness, viene mucho el trabajo personal, de todas esas situaciones, tanto de emocionales como espirituales, ¿no? Y hoy en enero, pues muchos en los gimnasios ya los empezamos a ver un poco llenos, ¿no? Enero, sí. Ya ahora sí me pongo a dieta. Entonces vienen estos propósitos y todo, pero en toda esta situación del desarrollo personal vienen algunos puntos como que se han puesto de moda o simplemente se han recordado más, y uno de ellos es mindset, ¿no?
que, bueno, para ir entendiendo qué es mindset, y sobre todo qué es mindset de cambio. Pues mira, el punto, hace ratito platicábamos si es moda, lo cual me parece increíble que todos estos temas, sea por moda o por lo que sea, ya sean cosas que nos hemos dado cuenta en empresas y en cualquier parte donde quieras tener un crecimiento, que ya se dieron cuenta que no es solo el tema, digamos, teórico o técnico, lo que se tiene que realmente dar en las empresas, sino sí tener completamente como una parte importantísima del crecimiento de cualquier ser humano, el meterle a toda esta parte del pensamiento. El mindset es la actitud mental que tienes ante cualquier cosa que pasa en tu vida, okay, ¿no? Y entonces, en principios, pues que se veía como, pues sí, tener actitud positiva, pero empezó a haber cada vez más estudios, ¿no? Que sí iba a ser completamente distinto el resultado o la vida que podría tener cada persona. Incluso ahora ya se toman hasta clases que se llenan en Harvard que tiene que ver con cómo ser felices. O sea, ya la gente también se da cuenta que la productividad tiene que estar muy, muy ligada con el tema de la felicidad, ¿no? Con estar apasionado, con el tener el famoso Ikigai, ¿no? O sea, el tener una razón para levantarte, ¿no? Y que sí es importante que todas las empresas empiecen a tomar en cuenta eso como parte importante de la misma productividad, ¿no? No es nada más ser lindo con los empleados, es de verdad, al final es un negocio redondo. O sea, si las personas son felices y están apasionados con lo que hacen, definitivamente los resultados se van a ver impactados. Y yo lo que les transmitía en esa plática que di en Guadalajara y aquí es literalmente traerles un poquito de lo que yo he aprendido en estos 15 años en mi paso por esta industria, ¿no? Carol Dweck, que es una psicóloga estadounidense que fue la que empezó a acuñar los conceptos de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija, a través de un montón de experimentos y un montón de estudios, incluso literalmente la fisionomía del cerebro, se empezaron a dar cuenta de qué manera la gente con una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento, cuáles eran los logros y cómo percibían la vida en general, ¿no? Qué tan felices podían ser. En la misma situación, un ser humano puede verlo completamente distinto y vivirlo completamente distinto que el otro, ¿no? Y entonces, obviamente, la manera en la que vas a actuar ante ese problema va a ser radicalmente distinta, ¿no? Según cómo lo percibas tú. Y la mentalidad fija generalmente son estas personas, y obviamente lo que se dieron cuenta con todos estos estudios de neuroplasticidad y esas cosas que también me apasionan mucho, es que no basta con decir, pues yo me cacho que soy de una mentalidad fija y ya ahí me quedé. No, o sea, está comprobado que el cerebro, según el tipo de pensamientos que tengas y acciones repetidas que tengan, empiezan a tener conexiones distintas, ¿no? Entonces puedes hasta fisiológicamente hacer que tu cerebro empiece a cambiar según las acciones y los pensamientos que tengas. Entonces puedes cambiar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Y obviamente que uno se cacha N veces, yo me sigo cachando, ¿no? O sea, no, ya es un trabajo constante, es, ¿no? Es constante, o sea, de pronto dices, no, yo tengo mentalidad de crecimiento, y te cachas en acciones y en pensamientos que dices, esto no es por aquí, y ya con eso, con esa conciencia empiezas a actuar distinto, porque estás consciente de lo que estás haciendo, y la parte de la conciencia es básica en el crecimiento. No es que todo sea fácil y vivan los optimistas y todos los días estoy de buenas, es simplemente me voy a cachar desde fuera y voy a ser consciente de mis acciones y consciente de mis pensamientos. Entonces los cacho y digo, no es por ahí, ¿no? Y entonces los logro cambiar. Y alguien de mentalidad fija es aquel que cree fervientemente que nació con unas habilidades para lo que es bueno y ya, ¿no? Y entonces yo no sé vender, ¿no? Típico. No, eso de vender, no, yo soy malísima, yo no sé vender, y entonces ya se compró que es así, ¿no? Una mentalidad de crecimiento sabe que con la práctica puede aprender cualquier habilidad. Okay. ¿No? O desarrollar esas habilidades, ¿no? Y desarrollarla más también, claro. ¿No? Alguien de mentalidad fija se siente amenazado cuando alguien logra algo, ¿no? Porque entonces él, lejos de decir, como lo haría el crecimiento, eso me esfuerza que si él lo pudo hacer, yo también, ¿no? Okay. Y los de mentalidad fija, de pronto cachémonos, porque nos pasa a todos, ves a alguien logrando muchas cosas y dices, madre, soy malísimo, ¿no? O sea, justo tú, en lugar de decir,
Si él tiene 2 ojos, una nariz y una boca, yo también lo puedo hacer, ¿no? Es decir, no, es que él seguramente es porque conoce a gente de más lana, no, pues es que él tiene otras condiciones que yo no tengo, no, pues, y entonces veo que la gente logra y yo me empiezo a hacer chiquito, en lugar de aspirar a, ¿no? A que yo también puedo lograr algo así. Alguien de una mentalidad fija, generalmente, si lo criticas, ¿no? Crítica constructiva, o sea, oye, puedes mejorar por acá, se empieza a hundir. Alguien de una mentalidad de crecimiento empieza a aprender de cada fracaso. Lo radical yo creo que es la manera en la que ves el fracaso, que es una palabra muy fuerte, que siempre le hemos dado una connotación bien fea. ¿Estás de acuerdo? Uy, fíjate que hubo un programa en el cual hablamos muchísimo del fracaso, y para mí el fracaso es algo inaudito, que es constante y que precisamente voy hacia allá. Pero tienes mucha razón, la connotación que le hemos dado a fracaso es horrible, es pésimo, es mal, no, uy, no, me da miedo. Y el fracaso es parte de la vida. Es más, el fracaso es parte del éxito. Totalmente, ¿no? Es parte del éxito, pero yo, por ejemplo, tomamos un coaching justo a principios de año y ahí estaba empezando, ¿te acuerdas? Cuando platicaba contigo. Y de lo que más aprendí en ese coaching fue, nos decía el coach, vamos a darnos estos 3 meses como que tienen permiso libre de fracasar, dense, ¿no? Está chistoso porque al final el decir, va, ¿no? Y vamos a platicar de esos fracasos y tráiganme varios fracasos la próxima semana y platiquemos de ellos. Y entonces, darte permiso de regarla, es delicioso también, ¿no? Porque cuando te avientas así, en principio a veces hasta la riegas menos, ¿no? Porque no tienes tanto miedo de que la puedas regar. Generalmente por lo que no logramos grandes cosas es porque sabes que te puedes dar un sopetón más fuerte. Entonces estás ahí, mejor aquí, mira, aquí yo estoy bien a gusto, ¿no? Si me caigo, total, fue de este escaloncito, no de este, ¿no? Entonces nos da miedo ver más allá, ¿no? Porque no nos creemos muchas veces capaces. Y eso es tan importante, sobre todo en el emprendimiento. O sea, el decir, esto yo sé que lo voy a lograr, ¿no? Yo te lo decía al principio de año, para mí ya era una meta bastante buena el tema de la convención internacional, ¿no? Yo desde el primer momento no tuve ni un ápice de duda que yo tenía que ir a esa convención. Y de verdad creo que sí es bien importante eso, porque todos los esfuerzos, cuando estás enfocado y confías, ¿no? Yo le digo a los asesores siempre, tienes que confiar. O sea, tienes que hacer lo que sabes que tienes que hacer todos los días, porque justo la disciplina para mí es básica. O sea, no es trabajar como loco al final de mes, es hacer ese cachito diario. Tu actividad, lo que sabes todos que tienes que los hacer. días, Bien. ¿no? Y confiar. Sí hay que confiar, ¿no? O sea, porque luego lo hacemos todo el tiempo con el miedo y no nos queremos poner metas grandes porque no nos vemos capaces de lograrlo. Cuando Pero confías en ti... perdón, una distinción muy rápida. O sea, confiar en mí. O sea, porque a veces hablamos, confía en la fe, ok, es padre, ¿no? Confía en que se van a dar las cosas, pero principalmente esa confianza que percibo que estás hablando es realmente confía en ti. O sea, si yo no confío en mí, pues obviamente puedo estar por ahí. Hasta confiar en mí para fracasar también, ¿no? Y darte ese chance, claro. O sea, entender que el fracaso, ese es de los principales ejes de la mentalidad de crecimiento. O sea, la manera en la que empiezas a ver esas caídas de manera distinta, o sea, como decía, a ver, yo voy derecho, no me quito, ¿no? Yo tenía muy clara mi meta y pues no todo sucede como tú lo tenías planeado, porque pues no, o sea, al final trabajamos con seres humanos, siempre va a haber adversidades al final. O sea, en cuanto tú entiendes que hay cosas que están en tu control y cosas que no están en tu control. Siempre tratamos de hacer planeaciones a largo plazo de cosas que no están en tu control, ¿no? O sea, yo voy a meter tanto de prima, voy a tener tal número de cierres. Digo, se oye padrísimo. Eso no está en tu control. Lo único que sí está en tu control es a cuántas personas voy a amar y con cuántos me voy a sentar. Entonces, si empiezas a tener claridad en que tu meta tiene que ser sobre las cosas que tú tienes control, ¿no? Y que por consecuencia se van a dar los resultados, confiando, ¿no? Yo le digo a los asesores que para mí la mejor manera de verlo es como si tuvieras, y ya ahorita queda bien por la época, si tuvieras una rosca de reyes, ¿no? Y entonces esa rosca de reyes tiene 3 monitos. Hay veces que te va a tocar partir 8 veces para sacar el monito,
¿no? Digamos que aquí sería bueno, porque luego uno no quiere sacar el monito para no pagar los tamales, pero digamos que es la venta. Es el premio. ¿no? En mi caso, la venta de una póliza. Entonces, tienes 3 muñequitos en la rosca, cortas, hay unos que le sale a la primera, ¿no? Sí. La venta, ¿no? Dice, no, pues qué maravilla. Pero no va a ser así siempre. Entonces ahí ves que vas a partir la rosca y te vas a echar 8 pedazos y no te sale el maldito mono, ¿no? O la venta. Entonces siempre les digo, tú ten confianza que están los 3 monos ahí. Hay veces que vas a tener que partirlo 8 veces, hay veces que lo vas a tener que partir 10, pero de que van a salir los 3 monos, van a salir, ¿no? Obvio, no esperen que... Confiar no es, ay, voy a tener una cita a la semana o lo que se dedique cada quien, ¿no? O sea, voy a trabajar esto y voy a confiar que las cosas que van a dar. No, es saber que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer todos los días y sí tienes que confiar que el resultado se va a dar. No me ha fallado ni una, te lo juro, hasta el que me dice es que me dices eso y se escucha muy bien, pero ya me estoy desesperando porque ya llevo 15 citas y no ha pasado nada. Confía. Y corta, y de pronto les caen todas al final, sí. ¿No? O sea, te digo, hay veces que salen al principio, en medio, espaciaditas, y hay veces que se recompensa la actividad al 100%. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros caemos en esa mentalidad de no soy buena para esto? O sea, si no empezamos a cuidar los pensamientos, ese es nuestro principal enemigo en esta vida. O sea, el decirnos las cosas tan feas que como seres humanos nos decimos, ¿no? Porque luego deja que lo que digas o no de los demás, que también eso hay que cuidarlo muchísimo. Pero ¿cómo nos hablamos? ¿No? ¿Qué nos decimos? En secreto nosotros, o sea, eres malísima, no, seguro esto no es para mí, es que seguro hice algo mal. Entonces todo el tiempo nos estamos achacando y achacando y achacando. Y yo siempre les digo, a ver, piensa cada pensamiento que tienes, cada cosa que dices, que luego no la hacemos consciente. Pues te digo que la conciencia es súper importante, pero esas cosas que te dices, las empiezas a ser conscientes y empiezas a suprimir eso, porque así te empiezas a hacer, y eso que te digo que sé que perfectamente se va a dar, si tu actitud ante eso es ya, puta, ve a los clientes y ya estoy deprimida, ya estoy enojada, ya estoy, ¿no? Entonces, pues claro que la resolución de cualquier problema o la venta que puedes tener con el que tienes enfrente, ya con todos esos pensamientos cada vez más negativos, pues no se va a dar. Si tú tienes plena confianza que vas a lograr algo que a ti te emociona, no que tu jefe, tu promotor, nadie te diga, si algo que a ti realmente te llena y te emociona lograr, uno se cae y se levanta porque está viendo que allá está lo que él quiere, ¿no? Entonces sí es bien importante elegir ese tipo de metas que sí son propias y que sí te van a motivar a ti para lograrlas y irte cachando poquito a poquito en cómo reaccionas cuando las cosas no te salen como tú quieres. Súper padre. Déjame hacer un pequeño paréntesis a esto, bueno, abrir algo, como dirían por ahí, desmenuzar las cosas, ¿no? Primero, industria del bienestar es precisamente esa parte de lo que hoy se está buscando, que me encanta con lo que has descrito. Dos cosas. Uno, de forma individual, pero también en compañías que ya se está dando para que realmente hoy estés en un lugar, en un ambiente no solamente cómodo, no solamente un mejor lugar, no solamente un ambiente de calidad, sino que seas feliz, que busques tu plenitud y tu felicidad. Y de ahí me deriva en que, qué bueno, porque anteriormente decíamos, cambia el chip, ¿no? O sea, cámbiate el chip o este chip. Y este chip hoy es ese mindset. O sea, realmente tu mentalidad es lo que debes de tener, esa flexibilidad para crecer y no ser una mentalidad que esté conservada ahí, lineal, y aquí soy, ¿no? En esta cajita no salgo. En esta cajita no salgo. Entonces, lo primero es esta mentalidad que tú tienes a través de, primero, lo estoy percibiendo, y si me equivoco me corriges, por favor, me hago consciente, ¿no? Súper importante la conciencia. Importante es empezar a hacer conciencia, y esto me atrae mucho porque precisamente, si hoy estamos hablando de esto de bienestar, y mucha gente con filosofía, mucha gente con doctorados, mucha gente preparada en todo lo que es la salud mental, constantemente repite, hazte consciente de las cosas. Y entonces hoy hazte consciente de tu mentalidad y de tus pensamientos, es cáchate, ¿no? Y buscando de resumir esta gran exposición, es cáchate desde el principio cómo te hablas, cómo me hablo, ¿no? ¿Cuánto se me pasó esto? No, soy malísimo, ¿no? Yo, ya saben, mi libro favorito son Los Cuatro Acuerdos, y esa es nuestra Biblia. Gracias a Clau me regaló el libro del Quinto Acuerdo, ¿no?
Padre. Me está volando los sesos, ¿no? Y me recuerda, me quedo con dos ahorita, que sea impecable con tus palabras, pero contigo mismo. No te tomes las cosas personales, pero no porque tú me hayas dicho, o sea, propias mías, o sea, cuántas cosas yo me las tomo de mi historia, de lo que me han dicho, de mis creencias limitantes, ¿no? De todo lo que me vengo diciendo, en el de que pues así nací, güey, ¿no? El programa, pues aquí nos tocó vivir y aquí me voy, ¿no? Entonces, sé impecable con tus palabras, honra esa palabra, pero no te tomes las cosas personales, no solamente de lo que me dicen, sino de lo que actúas y vas. Y eso es precisamente, todos van relacionado a ese mindset de crecimiento. Y cacharte en eso que dices, esos pensamientos que conscientemente ves que no te van a hacer crecer, ¿no? La culpa, por ejemplo, es algo que vivimos mucho, sí. ¿no? Y si no te va a hacer crecer, déjalo. A mí, por ejemplo, luego hay con asesores que me dicen, no, es que me siento súper mal porque al final, no hice nada ayer y entonces, y se empiezan a tirar, y ya, mamacita, a lo que va, a lo que Síguele. sigue, porque está bien, ¿no? O sea, nada más no hice nada ayer, hoy lo voy a hacer, pero ¿de qué te sirve? Si a mí me servía decirte, sí, siéntete muy mal, fue horrible lo que hiciste ayer, no, o sea, porque en realidad no te suman. O sea, tú dijeras, bueno, si te echas la culpa y dices, sí, no, fui lo peor, no peleé y no hice nada y al final vi una película, ya, qué bueno, lo viviste feliz, hazlo. Yo lo que siempre les digo, a ver, el día que no vas a hacer nada, vívelo feliz. Disfrútalo. Disfrútalo, Hasta porque eso luego, ¿qué disfruta, pasa? güey. Estás viendo la película, ¿no? Y estás con, ya sabes, la zozobra y la culpa de no estoy haciendo nada, no estoy trabajando, no tuve la cita. No, hombre, pues si al final no vas a hacer nada, neta, mejor pásatela bien, ¿no? O sea, porque eso hacemos mucho y al final no es algo que nos está construyendo. Si te vas a tomar ese tiempo, y es parte del mindfulness, o sea, estás donde estás, ¿no? En ese momento, vive ese presente y pásalo bien en ese presente. Si en ese momento no vas a hacer nada de chamba, vívelo sin culpa. Claro. ¿No? Mañana es otro día y vas a hacer las cosas que tengas que Y esto hacer. va para los que están a dieta, ¿no? Ay, no me pongo a dieta, entonces no puedo. Oye, un chocolatito, no. Y si No, te y lo, se lo echan y al final se sienten mal. Güey, si se todo te el día. antojó, cómetelo, disfrútalo y sabes que después lo vas a compensar. Compensa las situaciones, ¿no? Y eso es bien parte. Déjame ir al chat, porque creo que la invoqué. Bueno, primero saludar a Eduardo Rey, saludos, feliz año, todo el éxito para ustedes, este 2024, amigo Fuster, gracias. Y la invoqué, Clau, qué gusto me da que nos estés viendo, abrazo enorme a ambos. Sé disruptivo, aprende a escuchar. El quinto acuerdo. No me lo spoilees, por favor. Es otro programa. Pero exactamente, aprende a escuchar. Ese es el quinto acuerdo, y súper recomendable El Poder de la Hora, que también va junto con todo lo que hemos venido platicando. Y bueno, Clau, sigues ahí en los flyers, que qué bueno que estamos y tomando muchísimo de lo que hemos hablado. Saber escuchar, también lo dice Miguel Ángel, es no solamente escuchándote a ti, ¿no? Que constantemente, siempre que doy una capacitación o algo, los reto a ver si saben escuchar, y el 80%, 90% de la gente no sabemos escuchar, ¿no? Oímos y creemos que escuchamos, pero para validar, ay, esta es cierta, ay, se lo creo, sí, ¿no? O sea, no realmente escuchamos, pero lo peor es que no nos escuchamos a nosotros. No escuchamos nuestros pensamientos, no escuchamos nuestro cuerpo, que también habla, mucho ¿no? automático, ¿no? En lugar de hacerlo consciente. Entonces, volvemos a esta parte de ser consciente de las cosas, ¿no? Y bueno, algo que también vienes comentando muchísimo es ese enfoque, ¿no? Y es mi frase que lo tomé en diciembre y la sigo teniendo para enero, es que tu energía esté enfocada al cómo sí. En el cómo sí es lo que sí puedo hacer, lo que sí está en mi control, en mis manos, ¿no? Nunca voy a poder cambiarte, por ejemplo, ¿no? Oye, Kitz, a mí me gustaría que a lo mejor, pues tu promotoría, no, güey, o sea, ese es tu rollo y yo mi rollo, o sea, mejor me enfoco en el cómo sí, cómo sumamos y no cómo restamos. Exacto, enfocarte en las cosas que están en tu control baja impresionantemente la frustración, porque siempre estamos queriendo enfocarnos en lo que no está en nuestro control. Y pues eso, como lo dije, no está en nuestro control, ¿no? Entonces, incluso el tema del cierre de la prima, o sea, el punto es estar completamente enfocados en lo que sí está en nuestro control. Pudo haber tenido el peor día de la vida el cliente, hubo tráfico, o sea, millones de cosas que no están en nuestro control, ¿no? Incluso, por ejemplo, el tráfico en esta ciudad, de pronto ya la gente ya está histérica y se la estuvo pasando mal, y al final
no está en tu control. Entonces hay que soltar todas esas que no podemos controlar, que es de las cosas que más generan esa ansiedad y esa frustración. Entonces, primero tener clarísimo lo que sí está en nuestro control y enfocarte completamente en eso. Y lo que yo te quería platicar, justo que lo que yo les decía en esta conferencia que había dado, es que yo lo que venía a platicar no era desde un lugar en donde yo tuviera el conocimiento de todo, sino de esos 15 años donde yo vengo de un lugar completamente diferente del que estoy hoy, y poder compartir un poquito ese cambio que yo tuve tan radical en mi personalidad, ¿no? Por eso creo que cualquier persona que escuche, ¿no? Puede decir, oye, yo soy muy tímida, yo soy muy insegura, muy inseguro, ¿no? Y entonces saber que puedes completamente cambiar eso, ¿no? Que no decidas que ya eres así simplemente. Yo, y les comentaba, no es broma, mi inseguridad y mi timidez era de verdad impresionante, o sea, no era algo leve, era de verdad, para mí agarrar el teléfono o hacer una cita era realmente complicado, ¿no? Por eso yo veo a muchos asesores que hoy vienen y les digo, no, man, si yo he empezado como tú, pistola, ¿no? Yo tuve que romper con demasiados miedos y con demasiados rollos mentales que yo tenía para apenas estar donde tú estás ahorita. Entonces hay mucha gente que tiene muchísimas habilidades, ¿no? Muchísima más seguridad, y que entonces, bueno, explotando como emprendedor es muchísimo más fácil, pero saber que cuesta, ¿no? Cuesta lo que me costó el poder hoy hablar y no sentir, nadie me cree que yo era así antes, ¿no? Les decía siempre que yo era como Daria, la de la caricatura, porque así sí me decían en la universidad, ¿no? Pero el haber tenido ese cambio, pues fue una chamba de que, y les platicaba ese día, y de verdad creo que es de lo más importante. Yo empecé a observar también es importantísimo, ¿no? O sea, yo voy a confesar algo y espero no me cuelgues, ¿no? Estábamos en Cuernavaca, hace un año exactamente, ¿no? Y que ibas a hablar y que decías, estoy no. apanicadísima, ¿no? Y entonces le dije, Kitsia, o sea, así se te da, ¿no? Y decías, con muchos paradigmas, o sea, yo sí le creo que es todavía esa timidez, ¿no? Sí. Que haces mucho. Pero al fin de cuentas, gracias por la confianza que me tuviste de confesarme ese miedo que todos tenemos, ¿no? Y que además hiciste 2, 3 recomendaciones que te di, y bueno, fue una de las mejores conferencias que diste allá en Cuernavaca con todos los promotores, y que ya vamos a estar próximamente, ¿no? Hace un año esto. Y la otra es 2 cosas. Algo que también me viene un poquito, que lo comentaste y que normalmente también lo hago, esta distinción, es que casi en su gran mayoría el problema no es el problema. El problema es cómo enfrentamos el problema, cómo reaccionamos ante ese problema, ¿no? O sea, a veces el problema puede ser mínimo y nosotros maximizamos o nosotros lo tomamos de diferentes aristas y entonces provocó más problemas, ¿no? Entonces, eso también importante que lo fuiste desmenuzando, ¿no? Y justo lo traigo cuando platiqué contigo, o sea, no tenía mucho que había tomado un curso que se llama Semiología de la Vida Cotidiana, y justo ahí lo que nos decían era que generalmente no es que el problema sea lo difícil de resolver, sino casi siempre, y con la conciencia nos cachamos que no estamos resolviendo problemas, estamos en la problemática. Y la problemática es el problema con todas las emociones alrededor, ¿no? Entonces, cuando tienes un problema y estás, no, porque a mí, ¿no? Y entonces estás en ese estrés, y la resolución de problemas de esa manera es complicadísima. Incluso tú ves el problema gigantesco cuando en realidad respiras y tratas de disociarte y ver por fuera el problema. A ver, ya, ¿cuál es el problema en sí? ¿No? Un cliente me reclamó tal cosa, no le entregué a tiempo y se enojó. Y entonces al final lo ves y dices, a ver, este es el problema. Ahora sí ya le estoy quitando las emociones, ¿no? Porque a mí todo es horrible y ahora no me va a pelar. Quita todo eso, este es el problema. Entonces ahora sí, ¿cuál es la solución? Porque parte importantísima de considerar que algo es un problema es que está acompañado de una solución. Si no, no sería problema. Todo problema tiene una solución. Entonces, en el momento que sacas, ¿no? Limpias un poquito lo que sucedió de todas las emociones, te das cuenta que este era el problema y entonces piensas tranquilamente en una solución.
Yo les platicaba esa vez que me acababa de pasar y entonces justo teniendo estas cosas más consciente empiezas a actuar diferente, ¿no? Y entonces les contaba que me pasó con la Fórmula 1 que caí de la manera más tonta en una tranza, ¿no? Entonces yo le creía a alguien que me escribió del chat, dice que de un amigo que se lo clonaron y no sé qué. Entonces me dijo, oye, pues deposítame aquí 45,000 pesos para unos boletos. La cosa es que era súper trans. Me acuerdo cuando descubrí que había pasado eso, pues sí, lo primero es lloré y hablarme feo, ¿no? Eres una tonta, ¿no? Y entonces, pero yo acababa de tomar el curso y decía, a ver, respira. No. ¿Cuál es el problema? ¿Perdiste 45,000 pesos? Quítale el eres una tonta. O sea, todo eso, límpialo. El único problema es que tenía 45,000 pesos que hoy no tengo. ¿Cuál es la solución? Y entonces me puse, ¿no? Una póliza de tanto, ¿no? Pero ve cómo es la mente, está muy cañona, porque dije, una póliza de 65,000 pesos, tal, ¿no? Me va a dar eso, ¿no? Ok. Te juro que la cerré a los 2 días. Y hay veces que puedes estar en el, no, ¿por qué a mí? ¿No? Qué imbécil, y que te duelan esos 45,000 pesos 6 meses, ¿no? Al final encontré la solución, se resolvió y dije, bueno, estoy bendita que al final estoy en esta carrera que se puede como sociedad estamos acostumbrados a que nos caemos en el lodo y en lugar de levantarte y salirte, me sigo revolcando y revolcando y tengo la herida, le echo limón, o sea, somos, como bien lo dices, o sea, esa cultura idiosincrática en la que nos lleva a flagelarnos, ¿no? A ser las víctimas. Yo la sugerencia que siempre les doy es, una vez que veas el problema, pregúntate hasta 7 veces, si es que las aguantas, ¿y cuál es el problema? Ya cuando te vuelves a quejar, ¿y cuál es el problema de eso? ¿Y cuál es el problema? No vas a llegar a la cuarta, quinta, en decir, el problema es este, entonces dale solución a eso, ¿no? Entonces, realmente vete preguntando cuál es el problema, cuál es el problema. Ahorita que sacaste otra vez, me sacaste uno importantísimo. Hacerte responsable y no ser una víctima, yo creo que también es básico en el crecimiento. O sea, esencialísimo. ¿Por qué? Porque si tú echas la culpa de todo lo que te pasa a algo externo, otra vez de lo que sí tienes control, dejas de tener control. Entonces, cuando te responsabilizas de lo que te pasa y de lo que sientes, dejas de darle ese control a alguien externo, ¿no? O sea, no es culpa de mi jefe, de mi papá, de mi mamá, cómo me siento. Yo soy responsable de cómo me siento. Yo soy responsable de qué hago con lo que sucedió, ¿no? Entonces, eso te da mucho control y mucho poder, ¿no? Porque de pronto, en lugar de achacarle a alguien, ¿no? Y todo, si lo echas externo, entonces el control no lo tienes tú, ¿no? Entonces, sí, claro, te puedes victimizar, pero al final cuando decides que el control de tus emociones es tuyo, independientemente, tú no le puedes decir a nadie, yo hoy lo sé, ¿no? Después de ser drama queen, que sí lo he sido siempre, pero hoy me doy cuenta que si no puedo decirle a alguien, es que me hace sentir mal, es que me haces... No, porque yo soy la que permite sentirse de una u otra manera. Yo soy la que permite que eso me afecte o no. Y luego te das cuenta cuando platicas con compañeros, ¿no? Y lo voy a hacer así de obvio, y yo fui también del otro lado. Pero me acuerdo empezando la pandemia, yo decidí que era catastrófico. ¿Y qué? ¿Por qué esto? No, y todo está imposible, y todo va a ser más difícil, y ya valió, ¿no? Y entonces, claro, que todo, pues el cerebro tiende a confirmar. Entonces, si yo creo eso, claro que va a haber N situaciones que me van a confirmar eso, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que hablaba con otro amigo promotor y me decía, no, pero mira, es una oportunidad, está padrísimo. Y yo decía, es un imbécil. Dije, déjame hablar así, le que claro que está difícil, no está padre. Entonces me decía, sí, pero aquí también está así, así. Entonces, ve la diferencia. Yo pensaba muy diferente. Hoy me enfrento a que, luego hablo con compañeros ahora que yo empecé a cambiar mi manera de pensar y entonces parece magia que todo empieza a salir mejor, ¿no? Y entonces hablo con compañeros que me dicen, no, este año complicadísimo, ¿no? Nadie quiere comprar, ¿no? Todo está dificilísimo, la crisis está cañón. Yo decía, madre, pues vivimos en el mismo país y yo, pues la verdad es que este año ha sido especialmente bueno para mí. Entonces, justo dices, bueno, en la misma situación podemos vivir situaciones completamente diferentes, ¿no? Incluso, fue cambio de cuaderno de concursos, ¿no? Y entonces sí va a depender mucho cómo decides que te afecta o no todo eso que no puedes controlar. Entonces, yo creo que vamos a necesitar
programas porque Ya se digo nos fue el algo, tiempo. no, todavía tenemos bastante tiempo afortunadamente, pero digo algo te recuerda, dices algo y me recuerda a mí, ¿no? Primero, muy importante que lo acabo de volver a escuchar, ¿no? Ese sistema de atención reticular ascendente, ¿no? Ese famoso SARA en el cual yo no quiero comprarme un carro rojo, salgo y veo puros carros rojos, ¿no? Veo catástrofe y hay pura catástrofe. Hay caos de este lado y entonces siempre veo Lo que caos, hay ¿no? adentro y O sea, afuera. exactamente. Mi atención, ¿dónde la pongo? ¿No? En donde realmente mi cerebro va a estar trabajando y es lo que voy a ver, lo que yo estoy provocando. La otra, esa gran parte, son las interpretaciones que le doy a las cosas, ¿no? Que normalmente volvemos un poquito al inconsciente colectivo que tenemos de la interpretación es caos, la interpretación es malo, la interpretación es feo, ¿no? Toda esa situación, porque además lo vemos, o sea, los siguen vendiendo muchos programas de televisión amarillistas, sigue vendiendo la nota roja, sigue vendiendo el chisme, porque realmente es ahí, donde el caos, donde estamos. Entonces, gran parte de esto es qué interpretación le doy, ¿no? Porque a lo mejor este año fue difícil para algunas cosas, pero me fue muy bien en otras, ¿no? Yo le digo, el 2023 para mí fue también un año muy bueno, difícil, pero me dejó grandes aprendizajes, ¿no? Tal es el aprendizaje que te lo venía diciendo hace rato, que algo de lo que aprendí muchísimo, ¿no? Y dicho por dos personas que, bueno, son mis ejes, que me mueven mucho, es hasta el árbol genealógico se poda, ¿no? Claro. Y eso lo aprendí en el 2023, o sea, bueno, lo venía aprendiendo, pero lo reafirmé, y es cierto, ¿no? O sea, realmente hacia dónde quiero ir, cuál es mi enfoque, cuál es mi atención que yo le quiero dar, y cuando estás rodeado, ¿no? de personas que no te suman, que al contrario te restan, y lo hemos repetido aquí, y mucho de lo que estás hablando es, somos el resultado de las 5 personas o de las 6, Pues de las personas que totalmente quieran, cierto, ¿eh? pero somos un promedio de las personas que están cerca de nosotros. 5, 6, ¿qué personas te están rodeando? ¿No? Si te estás quejando de esas personas, tus amigos, o sea, yo también veo algo. Hay gente que está en esta industria y se queja de los clientes, se queja de la compañía. Pues, ¿qué haces aquí? Y luego no te das cuenta cómo hablas, ¿no? O sea, de, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Pues ahí voy. ¿Qué es eso? O sea, de aunque ahí vayas, de verdad no digas eso, o sea, porque pues al final todo eso lo está escuchando tu cerebro todo el tiempo. Yo les insisto mucho a mis asesores de verdad lo importante que es que desde la mañana empiecen a cambiar esa vibración. O sea, yo entiendo que no todos los días son buenos, ni todos los días uno está uniéndose a los optimistas, pero sí darles tips importantes para que empiecen a elevar esa vibración. Porque sí estoy convencida que las cosas padres y las cosas buenas suceden en una vibración más alta. Si tú estás en esta vibración te vas a perder de un montón de cosas y no ni siquiera las vas a ver, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho tener una rutina mañanera, ¿no? Y la que yo les comparto la mía un poquito. Hijo, ya me la ganaste. Te iba a pedir que nos la que nos la platicaras, porque yo todavía te sigo viendo. Lo voy a hacer algún día, y sí lo voy a hacer, ¿eh? Sí lo tengo mucho en mente. Pero platícanos tu rutina, por favor. Pues mira, no es difícil porque en realidad lo más importante de una rutina es que no sea difícil. Cada vez la vas aumentando, ¿no? Por eso es importantísimo, no sé si han leído también la de hábitos atómicos, me encanta, porque en realidad es poner hábitos chiquititos que van creciendo cada vez, ¿no? Entonces, mi rutina mañanera hoy es, me despierto 5:30. No es 5:30, hay muchos que me dicen, pues, ¿qué es penitencia o qué? O sea, cada quien decide el horario, ¿por qué? Porque si yo quiero empezar mi día ya productivo y todas las 9, digamos que este tiempo que yo me tomo es para mí. Entonces, lo dejé de ver como algo feo de despertarme temprano, sino empecé a recorrerlo cada vez más porque justo si empecé a hacer mi rutina un poquito más grande, entonces ya no me daba tiempo. Y es bien importante que no metas una rutina en la que al final por hacerla salgas, ¿no? Todo estresado porque ya se te hizo tarde. Entonces, por eso 5:30, porque me la quiero llevar leve, ¿no? La quiero disfrutar porque es un tiempo completamente dedicado a mí, ¿no? Entonces, despierto 5:30, estiro los brazos 2 minutos, ¿no? A todos les he compartido ese video que hay en TED Talk de lenguaje corporal, ¿no? De Amy Cuddy, que justo lo que ella dice es que está comprobado científicamente que estas posiciones que
innatamente hace el ser humano y hasta animales han cachado, ¿no? Que se expanden o abren los brazos y suben la cabeza cuando logran algo y están felices. La gente las emite de manera innata cuando está contenta, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo hace? Porque salen hormonas que te llevan a hacer este tipo de posiciones. Y entonces ella dice, ¿y qué pasaría si engañas a tu cerebro y las haces, aunque no esté pasando? Entonces vas a generar esas hormonas, y se han hecho estudios científicos en donde si tú levantas por lo menos durante 2 minutos los brazos, vas a bajar por lo menos 20% del cortisol, que es la hormona del estrés, y vas a subir la testosterona, que es la hormona del empoderamiento, y vas a subir también endorfinas, ¿no? Entonces es utilizar, ¿no? Cambiar un poquito la química de nuestro cerebro a través de estas cosas que son muy simples, ¿no? Entonces yo simplemente me estiro, ¿no? Y subo 2 minutos los brazos, y después hago un ejercicio de agradecimiento. También está comprobado científicamente. A mí siempre me gusta que haya comprobaciones científicas, me llama mucho la atención. Entonces, pero es muy válido. O sea, cada quien vea dónde sí. se agarra. A mí me llama mucho la atención todo esto de la vibración, sobre todo porque sé que también tiene mucho sustento, pero el tema de todos los estudios que se ha avanzado en todo el rollo del cerebro y de la mente, ¿no? Que ya hay ya cada vez más aparatos que realmente mueven qué partes se enfocan, y por ejemplo en el tema de agradecer, literal es la vibración más elevada que existe, es el agradecimiento. Y cuando tocas esa vibración, no puedes pensar en cosas negativas. Está comprobado en el cerebro. Si tú estás agradeciendo, no te atacan pensamientos negativos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Ya bajaste cortisol, subiste testosterona, subiste endorfinas, empiezas a agradecer. ¿Por qué? Porque generalmente, y les ponía en esta plática un cuadro blanco con un puntito negro. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos mal y estamos en baja vibración? No ves todo el espacio blanco, ves solamente el punto negro. Y entonces todo está mal y todo estás concentrado en que eso no está bien. Y dejas de ver todas las cosas maravillosas que tienes en tu vida. Yo le he dicho a asesores, o sea, tu hija está sana, tú estás sana. O sea, son cosas que hasta que las pierdes, dices, madre santa. O sea, ¿por qué no vi que esto estaba increíble y nunca lo agradecí, ¿sabes? Entonces, escribo, ¿no? Porque eso ya lo empecé a hacer con la mano izquierda. Déjame hacer, perdón, ahorita que escribas, es que me viene a la mente algo tan básico como esto, ¿no? Hace poco igual con una persona, digo, oye, qué bonito está el día, ¿no? Claro, todo, sí, pero hace pinche frío. O sea, y no nos cachamos ¿no? que caemos en esas cositas que parecen detallitos. Pero lo quise hacer porque, a ver, hazlo notorio, ¿no? Cáchate, hazlo consciente. Bueno, ahora sí, escribes con la mano izquierda. O sea, primero lo hacía normal, ¿no? Agradecía 10 cosas y luego, pues bueno, también empecé a cachar que si empiezas a utilizar el otro hemisferio, yo con la mano izquierda, porque yo escribo con la mano derecha, entonces si eres zurdo, pues intenta con la derecha, ¿no? El chiste es que si tú empiezas a lavarte los dientes, escribir con la otra mano, entonces empiezas a utilizar ambos hemisferios y empiezas a conectar y hacer enlaces entre los dos hemisferios, y entonces generas mucho más agilidad mental, que también es importante a largo plazo, Alzheimer, Parkinson. Sí. Entonces, justo dije, bueno, pues voy a hacer eso, y entonces mato 2 pájaros de un tiro, y entonces agradezco escribiendo con la mano izquierda lo que agradezco el día anterior o en mi vida en ese momento. Eso ayuda a subir la vibración y ayuda a que yo piense conscientemente en todas esas cosas que sí tengo, en lugar de estarme achacando las cosas que no, ¿no? Entonces, se los reto, de verdad. Les firmo que hasta cuando te pasan un montón de cosas que dices, Dios mío santo, hay un montón de cosas increíbles. O sea, un montón que no estamos viendo porque estamos totalmente inmersos en la problemática, ¿no? Y eso me lo vuelvo a repetir hoy porque no estoy pasando tan bien ahorita. Entonces, justo es volverse a cachar y decir, a ver, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que todavía tengo que agradecer. Siempre van a ser más. Te firmo que hasta en el peor momento de tu vida hay un montón de cosas que agradecer. Yo también lo firmo. Un montón. Entonces, ya escribo, luego ya hago 5 minutos de algunos ejercicios, ¿no? Para agilidad mental, ¿no? Entonces hay ejercicios ahí que se pueden buscar hasta en YouTube, 5 minutos. La cosa es que les digo que pueden ser cositas así, pero todos los días. Eso es lo que la hace completamente diferente. Terminando eso,
amo el método Wim Hof, ya te he dicho, ¿no? Ese es el lo que va. Ese es el que pronto lo voy a hacer. Aún no me atrevo a hacerlo. Está padrísimo, pero puedes empezar por las cosas que no son tan difíciles. No, las otras ya las hago igual. Sí, más. las otras las hago. Lo único que en lugar de meterme, bueno, ahorita lo que vas a comentar, yo me salgo a correr. Muy bien, eso es aparte, pero, o sea, el chiste es que el método Wim Hof yo lo empecé a probar justo porque pasé un rollo de salud muy fuerte y después de haber estado en el hospital y muy mal, empecé a enfermarme de todo, o sea, como que mis defensas se fueron para abajo durísimo y entonces pasé un año enfermándome absolutamente de todo. Un amigo me platicó de, oye, ¿has escuchado de Wim Hof? Es un holandés que ha roto no sé cuántos récords, que tiene un método y a partir de ahí me dejé enfermar. Entonces dije, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea porque yo no quiero seguir así. O sea, yo te juro que decía, ya no quiero estar enferma, y entonces pero todos los días estaba enferma. Y entonces empecé a hacer el método Wim Hof, que son 3 pilares, la parte de la respiración, los baños fríos y la mentalidad. Y entonces la parte de la respiración, que es lo que hago después de esto que te cuento, respiro, que en realidad son alrededor de 140 respiraciones profundas. Y esto que es lo que hace, vuelves a ser el alquimista de tu cuerpo porque cambia el pH de tu cuerpo. Entonces, ¿por qué no estamos acostumbrados a hacer respiraciones profundas, ¿no? Estamos respirando así para sobrevivir, pero primero no lo hacemos conscientemente, la respiración consciente, pero el realmente inhalar todo ese oxígeno y exhalar mucho más dióxido. Entonces, el dióxido acidifica mucho la sangre, las células. Entonces, acuérdense que las bacterias y los virus viven en ambientes ácidos, ¿no? Y no viven en ambientes alcalinos. Entonces, en el momento que tú haces esto, ingresar más oxígeno y sacar más dióxido, alcalinizas tu cuerpo. Entonces, esto por la parte de salud es buenísimo. Bajas muchísimo los niveles de cortisol también. El estrés, ¿no? Acuérdense que el cortisol puede ser muy, muy tóxico, ¿no? En cantidades altas, es difícil de sacar en el cuerpo, porque si ya tienes un estrés crónico, está contaminado tu cuerpo, está muy ácido. Entonces necesitas ir haciendo cosas que vayan bajando ese cortisol y eso ayuda muchísimo, ayuda mucho para la ansiedad. Y entonces yo lo que encontré es que literalmente yo empecé a hacer eso y me dejé de enfermar por completo. Entonces, pues yo no lo voy a dejar de hacer, ¿verdad? Ya les contaré ahora el viaje que acabo de tener, pero entonces, ¿qué hago? Ya después voy y hago ejercicio, no voy a dejar de insistirle a toda la gente que veo, eso no es algo que te pueda saltar, o sea, no importa qué tipo de ejercicio, si es bailar, si es correr, si es caminar, lo que sea, pero está comprobado que el movimiento es la manera en la que más generas dopamina y endorfinas. Entonces, no anden con ribotriles y esas cosas, no. Hagan ejercicio. De verdad, químicamente ayuda muchísimo al cuerpo. Yo sé que cuando te sientes mal y estás mal, pedirles eso es como, no tengo ganas de hacer nada, oblígate. O sea, nos tenemos que dar ese empujoncito al principio, pero terminando vas a decir qué bueno que lo hice. Entonces, bueno, entreno y después mi baño frío, ¿no? O sea, también está comprobado que sacas adrenalina, que en esas cantidades es buenísima para el reseteo de tu cuerpo. Tu cuerpo necesita de ese nivel de estrés pequeño, que no es dañino, para ponerse las pilas. Entonces, y digo, Tony Robbins lo plantea diferente. Tony Robbins dice, el rollo en la manera que entras al agua fría es la manera en la que vas a enfrentar cualquier reto, ¿no? Si, ay, no, así un dedito, no, espérate, ¿no? O sea, pero hoy te puedo decir, de verdad, como amo, o sea, no lo perdono. Porque yo ya sé que no va a haber nada que me dé la energía que me da el agua fría. Entonces no te voy a decir que digo, ay, qué rico, muero por meterme a los hielos o el agua fría. No, los hielos lo hago los fines de semana y en diciembre no saben el reto que ha sido porque obviamente pues no es lo mismo, ¿no? Con el solecito que meterte con esta temperatura, sí, ¿no? Pero no hay vez que me arrepienta de haberlo hecho. Entonces cuesta cada vez, porque a mí cada vez no, o sea, cada vez que digo, me voy a meter, pero qué necesidad, Kitsi, ¿no? Pero yo sé que la recompensa va a ser buena, entonces nada más es esa transición de hacer las cosas, ¿no? Le decía a Toño Fernández, justo me explicaba, le dije, es el momento heroico. O sea, cuando decides pararte, en lugar de quedarte 20 minutos más dormido, ¿no? Es un esfuerzo. Es ese pequeñito esfuerzo en el que estás luchando con tu mente. Gobierna la mente hago? a hacer ese esfuerzo. No sé si es pequeño o grande, pero sí es un esfuerzo. Pero si no lo haces,
no pidas cosas que sean diferentes. Exacto. O sea, si no lo haces, Y es de todos los no días. pidas a la gente que quiera cambiar, ¿no? Exacto. Yo, tantas cosas que me vienen a la mente con todo esto que te escucho, que afortunadamente también he desarrollado algunos hábitos. Yo no me meto todavía en los hielos, todavía no le meto a toda así de instancia el agua fría, pero sí ya les voy bajando muchísimo más al agua caliente y subirle al agua fría. Ya lo estoy haciendo, que esa es parte, y de verdad lo tengo que confesar, me has Y ahorita inspirado. sale bien fría, ¿eh? Sale ¿No? mucho más fría de lo que yo Sí, estaba sí, sí. acostumbrada en lo largo del año. Entonces, pero eso te lleva a realmente a convertir desafíos en realidades y que llevas a tu cuerpo, a tu mente al siguiente nivel, ¿no? Y que a veces no estamos acostumbrados o no queremos, como dicen por ahí, pagar el precio. Yo no digo, bueno, pagar el precio, la factura, pero es hacer algo diferente y quizás sí es un sacrificio o un esfuerzo, pero para pasar al Y al siguiente final nivel. es salirte de esa zona de confort todos Claro, los días, ¿no? ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando haces eso todos los días, al final estás ayudando a que tu cerebro empiece a tener procesos mentales cada vez más fácil, porque al principio te forzas a hacerlo. Y después, ya con esa neuroplasticidad se empiezan a hacer conexiones, ¿no? Donde empieza a ser cada vez más fácil, porque tu cerebro ya sabe que es por ahí. Sí. Entonces, al final, el tema del regaderazo de agua fría, ¿no? O el tema de meterse a los hielos es también un rollo muy mental, ¿no? De control mental, de salir de esa zona de confort, de acostumbrar a tu mente y a tu cuerpo, de sacarlo de la comodidad. A mí Liz Gerard, que es una de mis asesoras, una vez nos dio una plática donde yo tenía muy claro que la zona de confort yo la tenía definida como, pues esa zona en la que no sales y eres mediocre, ¿no? Y de pronto ella nos daba en la plática y decía, no, es que puedes tener una zona de confort yéndote súper bien, pero ya estás en una zona de confort, ¿no? Ya haces el ejercicio que ya sabes que puedes hacer, ya haces la chamba que sabes que puedes hacer, ¿y dónde está el reto? Y te juro que a mí me cambió así como... y vuelves a tener esos techitos de cristal y hay que volverlos a romper porque vuelves a llegar a otro y otra vez los rompes y vuelves a llegar a otro. Entonces al final el viaje que hice ahora que fue, dije, yo me propuse desde que empecé con esto, dije, yo tengo que conocer a Wim Hof y le voy a dar las gracias del cambio que ha dado en mi vida, ¿no? Y pues bueno, se me presentó la oportunidad y justo ahora en principios de diciembre nos lanzamos a mi novio y yo, que aparte ha sido una actividad padrísima de pareja. En pareja, ¿no? Sí. Los dos estamos metidazos en el tema de Wim Hof. Entonces nos fuimos a una expedición de invierno con Wim Hof. Y pues sí, es una experiencia que te cambia la vida porque al final es enfrentarte a retos y es darte cuenta de que puedes hacer mucho más cosas de las que tú creías que podías hacer. ¿Y qué hiciste allá en el viaje? Cuéntales. Pura locura. Pura locura. Al segundo día dije, neta que me metí a esto y faltan 4 días. O sea, neta, ese día fue muy difícil para mí el segundo día. Pero primer día, digo, obviamente tienes pláticas, ¿no? Te dan todo el sustento científico, haces todo el tema de meditación, las respiraciones con Wim Hof son una cosa maravillosa, la verdad. Pero pues bueno, ya todos los días era enfrentarte al frío, ¿no? Entonces el primer día, como quiera, digo, el día estaba horrible, ¿no? Estábamos a -4 grados, estaba lloviendo, a las 4 oscurece por completo, entonces pues siempre salir de noche a meterte a los hielos, ¿no? Al intemperie, porque como quiera, yo me metía acá en mi casa y salía al solecito, ¿no? Allá no, allá sin sol, lloviendo y a esa temperatura, ¿no? O sea, los hielos en ese momento nunca fueron mi reto más fuerte. Mi reto más fuerte era salir. O sea, ya que salía de los hielos, no nos dejaban, no creas que te metías ya al hotel a calentarte o a echarte un regaderazo. No, era hacer ejercicios hasta tú generar tu propio calor. Eso era muy difícil, ¿no? Pero el segundo día ya se pasaron de lanzas porque ahí sí nos metieron 3 veces seguidas y nos dejaron 45 minutos en el intemperie, ¿no? Ahí sí... Si les cuento ya no lo van a querer hacer, pero me dolió todo. Pero al final es lo que ellos nos decían siempre es ¿qué te está enseñando el hielo? ¿No? ¿Qué te está enseñando el frío? O sea, no te quedes con nada más, hacía mucho frío, no, sino te das cuenta cómo reaccionas ante los problemas. Yo en este caso, yo decía, no, yo sí puedo, ¿no? Y ese segundo día, hijo, sí me sentí muy vulnerable, o sea, sí, no podía llegar a mi temperatura, yo sentía que se me cortaban los pies, la temblorina no podía parar después de 1 hora, ¿no? ¿Y qué hice? Enojarme, ¿no? Me enojé mucho, ya que
terminó dizque el ejercicio, yo me fui subiendo las escaleras, venía atrás mi novio y me dice, guapa, ¿estás bien? Y yo iba llorando así muchísimo. Y fue porque se acercaron a decirme, ¿estás bien? Y me pusieron un gorrito, ¿no? Y me doy cuenta que sí me cuesta mucho pedir ayuda. Yo me siento muy en control cuando yo ayudo a otros, ¿no? Pero que me ayudaron a mi hijo, me dio en el ego, ¿no? Y entonces ese día lloré, estaba muy enojada porque yo le decía, es que no lo logré. Entonces me decía, es que ¿por qué eres así de dura contigo? Sí lo hiciste. Y yo, no, pero no lo logré bien. Y no, o sea, pues no destaqué, que también luego tengo esos traumas, ¿no? Entonces te das cuenta de un montón de cosas, de cómo eres contigo. ¿Cómo te enfrentas a ti misma? Cómo te enfrentas, cómo en lugar de decir, bueno, sí lo logré, permitir que te ayuden sin que te haga sentir mal, ¿no? Que muchos, ese fue el conflicto que yo me di cuenta y al final dije, eso me enseñó, ¿no? Tengo que pedir ayuda también. Hay veces que no tienes que ser tú siempre la que, ay, sí, yo estoy bien y yo te ayudo. Hay veces que, y nos lo dijeron ese día, va a pasar un momento, hasta en la misma actividad, que tú te sentías el fregón y ayudas a tus compañeros y les das ánimos, y a los 5 minutos puede ser que sea a ti a la que tengan que darle ánimos y la que se está cayendo y que tienen que sacar, ¿no? Y sí, yo pasé por todas, o sea, yo al principio me acuerdo que estaba en los hielos y hasta chistes les empecé a hacer a los que ya estaban acá, ¿no? Y yo ahí me lo estamos dando muy bien, ¿verdad? Porque yo me sentía bien, y de pronto cuando yo no estuve bien y me quisieron ayudar, pues me saqué mucho de onda y me sentí mal conmigo, ¿no? Pero pues al final te hacen hacer como toda esta reflexión y me di cuenta de cómo reacciono, y al final nos decían a todos, ¿qué aprendizaje tuviste? No es el hielo, en realidad no es el frío, o sea, es una manera en la que te lleva a un extremo y te conoces a ti, cómo reaccionas en cualquier problema que te enfrentes, ¿no? Entonces fue muy padre darte cuenta de, pues, de conocerte cada vez más, ¿no? Ya después nos fuimos a meter a la cascada helada, que incluso dicen que es más fría que los hielos, no se congela porque está en movimiento, pero es más fría. Y ahí estuvimos 10 minutos. Y fue una experiencia padrísima porque me gustó obviamente mucho más la experiencia en la naturaleza, ¿no? que solo las tinas de hielos. Y entonces ahí Wim Hof nos cantaba y nos tocaba los tambores en lo que nosotros estábamos ahí, ¿no? en el río. Otra nos fuimos a trepar a una montaña, ¿no? Que fueron 8 kilómetros de subida, que fueron como 3 horas y media. No, que si ven las fotos no lo pueden creer, o sea, yo nunca había visto tanta nieve en mi vida, o sea, pero el paisaje más bonito que haya visto. Entonces la verdad es que lo disfruté muchísimo, y obviamente subes en shorts y en top, y fue padrísimo porque también piensas que no puedes, ¿no? Incluso unos de los que estaban inscritos abandonaron y nos escribieron desde la montaña, ellos todos enchamarrados, y escribieron en el chat de todos, no lo hagan, es una locura, es imposible que suban esta montaña en shorts, no lo hagan de verdad, ¿no? Y nosotros lo leímos así, dije, no manches, y al final, claro, que puedes hacer un montón de cosas que te dicen que no puedes hacer, y la verdad es que la pasé increíble, fue la mejor experiencia que he vivido. Wow, padrísimo. Fíjate que, qué cosas, ¿no? Platicábamos, hace un ratito estábamos obviamente en la oficina aquí trabajando, y sacábamos en conjetura eso, ¿no? Parte de lo que estás diciendo, los aprendizajes que vienen, y que a veces no entendemos la lección y nos la ponen de una u otra forma. Y lo que más me encanta de esto es que es un trabajo constante, ¿no? Y que muchas veces cuando lo practicas, lo llevas a cabo, llega un momento en que dices, ok, padre, y llegas a zona de confort, o se te olvida, ¿no? Te gana nuevamente tu instinto natural de esta carga social que traemos, de estos pensamientos, de esos paradigmas, de estas creencias. Pero al final de cuentas, mi filosofía siempre ha sido esta, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje que te deja no solo las cosas buenas y las cosas malas, sino simplemente el transitar por algo que dices inexplorable, diferente, o el enfrentarte con Retador. tu propio reto, ¿no? O enfrentarte a ti mismo, o a veces enfrentarte a tus espejos, ¿no? En mi caso pueden ser hijos, papás, ¿no? Que te enfrentas a ese tipo de situaciones y que te ponen en una situación de decir, ¿qué necesito seguir trabajando? ¿No? Y gran parte de todo esto es de ese mindset de cambio, en el cual pues es un trabajo constante a tu mentalidad, a los pensamientos que estás dando, a la nutrición que le das, no solamente alimenticia, sino
leer las metes a tu cabeza. lecturas, Bueno, ¿no? sí, leer todos los días, Leer eso es las parte de mi lecturas, ¿no? rutina. El escribir, el agradecer. El agradecer es el principio de la abundancia también, ¿no? Totalmente. Entonces, qué padre plática y podemos seguir platicando, pero ahora sí se nos está acabando el tiempo. Deja mandarle un saludo a Maru Telles. Saludos, Maru. Y bueno, Kitsia, para ir cerrando el programa, ¿qué podemos llevarnos o qué podemos ir empezando? A lo mejor algunos apenas están descubriendo este mindset, algunos están ya dentro de todo este proceso, ¿no? Sabemos que tenemos muchos agentes de seguros que es con lo que más nos enfrentamos, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias limitantes, con los paradigmas que hay, ¿no? Con lo difícil que puede ser la carrera. ¿Cómo poder ir trabajando ello como tú lo fuiste haciendo, ¿no? Salir de esa parte de soy muy introvertida, soy con mucha timidez y que ahora te desenvuelves, ¿no? Que sigue tu timidez natural, pero te desenvuelves Pero más, ya no hablas me en frena. pública, ya no te frena. ¿Cómo ir haciendo? ¿Qué recomendaciones les podrías ir haciendo Te a decía las que personas? justo lo que empecé a hacer fue observar a los que les iba muy bien. Empecé a acercar a ellos, eso siempre lo hice desde el principio. Y te decía que lo que yo vi es que había muchas veces, o el 90% de las veces, no era por conocimiento que vendían, ¿no? Era por seguridad. Entonces yo sabía que no tenía esa seguridad, entonces empecé a actuar como si la tuviera, ¿no? Ok, Entonces empecé a investigar del lenguaje corporal, empecé a darme cuenta que el 85% de cualquier negociación se cierra por el lenguaje corporal, no por las palabras empleadas. Yo soy mucho más ñoña, entonces yo me iba más a aprender, aprender, aprender. Y entonces dije, ok, el tema del conocimiento lo que te va a dar es que te presentes con mayor seguridad, pero no es cierto que realmente vas a vender por lo que estás diciendo, sino por cómo lo estás diciendo. Entonces al principio empecé a jugar a un personaje, pero lo que dice Amy en el TED Talk, que les digo que a mí fue lo primero que me abrió la mente, fue que empezaras a hacerlo, ¿no? Como a fingirlo hasta que te convirtieras en eso. Y entonces empecé a fingirlo hasta que empecé a convertirme en eso, ¿no? Y con esos tips que les digo para subir la vibración en las mañanas, eso de verdad les cambia por completo el día, ¿no? Esta rutina, ir metiendo rutinas, no es nada más, obviamente sí, porque te va a subir mucho la vibración y vas a empezar tu día con hormonas positivas, ¿no? Hablando de la química de tu cuerpo, que es importante. Pero también porque cuando haces rutinas, o sea, haces las mismas actividades todos los días, empiezas a conectar tu cerebro para que sea más fácil empezar a hacer rutinas más específicas de trabajo, de lo que sea. Entonces, esa rutina mañanera, que dices, bueno, pues respirar, sí, ¿no? ¿Qué tiene que ver con trabajo? Leer, todo al final te va a ayudar a tener mejores resultados, eso es un hecho, y hacerlo consciente, cada cosa que hagas, porque al final somos reactivos, y entonces no nos damos cuenta de cómo nos hablamos, de cómo nos hablamos a la gente, de cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Cuando empiezas a darte cuenta que ahí está el meollo, empiezas a cacharte, porque te estás haciendo consciente de que eso es importante, de qué metes a tu cerebro, de qué dices, de qué te crees, ¿no? Y entonces lo haces, no es que mágicamente lo dejes de hacer, es que te cachas y empiezas conscientemente a quitarlo. Y te vuelve a pasar y conscientemente vuelves a quitarlo. Entonces, esos son los pequeños cambios que te van a ir llevando a tener un problema y darte cuenta que estás metido en la problemática y es el drama. De pronto desmenuzas, ves y escribes específicamente el problema y encuentras la solución. Y la respiración es básica para encontrar la paz y para poderte hacer esa disociación y verlo desde fuera, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves a cualquier persona que tiene una bronca con su pareja y todo? Aunque tú estés mal con la tuya, cuando lo ves de fuera lo ves clarísimo. Sí. ¿No? Y hasta dices, ¿tú qué me vas a decir si tú estás mal? Pero es que de verdad, cuando uno logra disociarse, las cosas las ves tan obvias, ¿no? Pero cuando estás adentro no las ves. Entonces, respirar, ¿no? Y decir, a ver, real, ¿cuál es el problema? Es este. Entonces, de ya sin toda la emoción, ¿cuál es la solución? Te enfocas en la solución y sí va a cambiar por completo tu vida. No es algo que sea de la noche a la mañana. Te decía que yo, cuando tuvimos el otro programa, lo decía un poco de dientes para afuera. Para mí era un abrir, un despertar de las cosas que estaba viendo, ¿no? Hoy las apliqué, ¿no? Y entonces, en tu vida, sí es mucho más felicidad, sí decides percibir las cosas mejor. Porque al final le decía a un chavo que me decía, no, es que ahorita, y cambiaron esto, y pasó esto.
Dije, mira, yo puedo verlo como tú o puedo decidir no verlo así, porque de todas maneras no me va a ayudar. Tú dijeras, oye, si lo veo catastrófico, ¿me va a ayudar? Ah, bueno, pues entonces, ¿no? Pero no me va a ayudar. Entonces, Claro. ¿no? Tratar de verlo mejor, porque al final definitivamente te va a ir mejor en la vida si decides conscientemente no verlo de manera negativa. Excelente. Entonces, pues bueno, al final, si decides hacerte responsable de cómo te sientes y de lo que logras o no logras, no hacer responsable a nadie más. Cuando te responsabilizas tú, ese control lo tienes tú sobre tus emociones, ¿no? Y dejar, ¿no?, de estar pensando que tienes control de cosas que no tienes control, porque ahí solo vas a encontrar frustración. Kitsia, qué gran charla, de verdad, la disfruto mucho. Pudiéramos estar aquí un buen rato, pero nos agotó el tiempo. Pero la verdad disfruto y me quedo con algunas cosas de resumen, ¿no? Todavía creo que podríamos profundizar muchísimo y hablar muchísimo más del tema, pero es, primero, hazte consciente, ¿no? Enfócate en el cómo sí o en la meta que esté en tu control y hazte responsable, Sí, yo con eso ¿no? justo lo haría. Y pónganse a buscar de verdad porque es apasionante. Todo el tema del mindset está comprobado también con muchísimos experimentos y estudios cerebrales que pensamientos te pueden lograr cambiar la fisonomía de tu cuerpo y de tu cerebro. O sea, literal, ¿eh? Si comes con la culpa de que te va a engordar, Vas a comprobado engordar. te engorda más, ¿no? Sí. Si piensas que algo te está ayudando, ¿no?, te va a ayudar. O sea, hasta, bueno, ya luego les contaré varios experimentos muy interesantes, pero hay muchos resultados que se te cae la baba de cómo puede ser que se haya estudiado grupos de personas que tienen un pensamiento distinto a las otras y físicamente cambian. Entonces, de verdad, es así de fuerte, ¿no?, lo que pueden ser los pensamientos. Así es. Entonces, trabajen en sus pensamientos, trabajen con su mente y realmente resumo a lo que normalmente hemos venido a decir, ¿no? Venimos a ser felices. Exacto. No te distraigas. No nos la compliquemos, no Solo empecemos es a hacer eso. cosas de más, fluyamos sobre las cosas, ten fe en ti, ¿no? Haz lo que tienes que hacer, ¿no? Mucho en el hacer, pero también trabaja en tu saber y en tu ser, ¿no? Para que realmente esto pueda dar. Pues muy bien. Bueno, pues saludos, Maru, ya las di. Claudia, gracias, Kitsia, extraordinaria charla. Gracias, Gaby. Gaby, muy buena charla, gracias, Kitsia Paredes. Pues bueno, Gracias. consideramos que va a haber una segunda parte porque nos vamos a ir a Cuernavaca, vamos a estar trabajando allá en la convención de promotores. Ya la voy a convencer de hacer otro. O a lo mejor allá hacemos imagínate un compendio allá, Sí, padrísimo, ¿no? estaría buenísimo. Bueno, vamos a tener una Nos juntamos sorpresa el varios. 23 el martes 23, que vamos a estar allá en el Congreso. A lo mejor hacemos algo padrísimo, Con varios, ¿no? Con estaría varios bueno. promotores, estar charlando, una mesa redonda no estaría mal. Ya se me ocurrirá algo para ese entonces. Y mientras, bueno, pues ya saben, Reencuadrándote, precisamente buscamos traer información, contenido de valor que les sume a ustedes, que realmente veamos esa gran parte de ser felices y disfrutar de la vida. Pues muchísimas gracias, Kitsa, de verdad, Gracias. agradecido de nuevo contigo esta gran charla, muchos tips, muchas recomendaciones y gran aprendizaje. Bien, Gracias a todos. nos estamos viendo Se conecten. próximo, ahora sí, retomamos nuestro horario habitual, martes a las 5 de la tarde y con gran sorpresas. Hasta la próxima. Feliz año. Feliz año.